Bueno, vamos a empezar, jóvenes, el día de hoy con el tema de las progresiones. Bien. Ok, volvamos. ¿Qué es una asociación numérica? Bueno, una asociación numérica es un conjunto de números que cumplen cierta orden para organizarse específicamente. Esta sucesión puede variar desde ser una asociación aritmética, geométrica o incluso cuadrática, y puede cumplir una serie de reglas que ya pueden ser aritméticas o ya pueden ser lógicas. No necesariamente tienen que ser lógicas todo el tiempo. Bien, aquí tenemos un ejemplo, por aquí decir un ejemplo, tenemos el ejemplo que dice 2, 5, 8, 11 y 14. Esta es una progresión de qué tipo. Bueno, si cumple una sola regla fija, puede llamarse progresión geométrica, bueno, progresión aritmética, perdón. Entonces, si lo observamos, para que el 2 sea 5, para que el 2 pase a convertirse a ser el 5, entonces se tendrían que sumar 3. Y para que el 2 sea 5 se suma 3. Y para que el 5 sea el siguiente número, que es el 8, se tendrían que sumar 3 también. ¿Sí? Y si me doy cuenta, si voy aumentando de más 3 en más 3, me suma 2, 5, 8. Luego podemos seguir aumentando en 3. Y si sumo 3 a 8, me da 11. Y así va aumentando esta progresión. De tal manera que me queda esta progresión misma que está marcando, que cumple una sola regla de incremento en este caso, que suma 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues bueno, cumple una sola regla que ahí está marcada que AN es igual a AN menos 1, o sea, el número anterior al que estoy buscando, más 3. Ahora, si la sucesión puede también funcionar de manera lógica o aleatoriamente, por ejemplo, tenemos esta otra progresión que dice 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 11. ¿Es una progresión de qué tipo? Bueno, habría que analizarla para saber. Bueno, vemos que de 2 a 1, si le resto 2 se cumple. Pero para volver a ser 3, la progresión ya no cumple una sola regla, porque para que el 1 vuelva a ser 3 tendría que sumarle 2. ¿Sí? Y luego, para que el 3 se convierta en 1 de nuevo, tengo que volver a restarle esos 2 y luego el 1 se repite. Entonces, ¿qué pasa? La progresión no tiene una secuencia a seguir con una operación aritmética. O sea, ya sea suma o sea resta. Como no tiene esta regla a seguir, que sea una operación aritmética, sea suma o sea resta, es una sucesión numérica que cumple un orden lógico, más no un orden de tipo más no un orden de tipo de tipo de tipo numérico, ¿no? Con suma. Bien. Vamos a la siguiente, entonces, dice que tiene una regla muy particular. Está formada por números primos. O sea, el número 2, 3, 5, 7 y 11 son primos. ¿Por qué se llaman números primos? Si bien recordaban en la primaria les dijeron que los números primos se llaman así porque solamente se pueden dividir entre ellos mismos. O sea, los primos entre los primos. ¿Sí? Bien. Y se pueden dividir solamente entre ellos mismos y está alternado con n números 1, donde n va aumentando de 1 en 1. Por ejemplo, si n representa los números 1, aquí está el primer número primo que existe, que es el 2, sin contar el 1, por supuesto. El primer número primo es el 2, luego sigue el 1, porque n vale 1. Luego n toma el valor de 2, porque aumenta de 1 en 1. Entonces n toma el valor de 2 y por eso toman 2 unos. Y luego el siguiente número primo después del 3 es el 5, porque el 4 sí es divisible entre 2, no entre solo el mismo. Entonces n aumenta a ser 3, porque n aumenta, va de 1 en 1. Entonces aquí vale a 2, aquí vale 3. 1, 1, 1. Luego, el siguiente número primo es el 7, porque el 6 es divisible tanto en 2 como entre 3. Entonces no es primo.
Entonces el siguiente número es el 7 y tengo 1, 2, 3, 4 unos, ya que aumentó n en valor 1, porque aquí había 3, aquí hay 4. Y por último sigue el 11, que es el último número primo de esa progresión. ¿Puede continuar la cantidad de números primos? Sí, porque los números son infinitos, nunca acaban. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta progresión funciona de esa manera. Entonces es una sucesión numérica cuando no cumple una regla aritmética dada, y es una sucesión aritmética cuando cumple una sola regla dada, ojo, dada por sumas o por restas. Vayamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es el décimo término de la sucesión que va 5, 10, 15? ¿Sí? Quiero el décimo término. Entonces, para poder saber el décimo término, ¿qué podríamos hacer? Pues continuar la progresión, ¿no? Continuar aquí, llegamos hasta el tercer término y continuar hasta llegar al décimo término. Pero yo quiero saber una forma más fácil, porque ¿qué tal si no me dijera el décimo? Fuera el milésimo término. Entonces tendría que continuar hasta el milésimo término, ¿sí? Entonces sería muchísimo. Entonces quiere decir que lo que quiero buscar es una sucesión numérica mediante algo que se llama número enésimo. El número enésimo, jóvenes, es aquel número que me permite saber cualquier valor de cierta posición en la progresión sin tener que desarrollarla toda, ¿no? Es una forma como un atajo para no tener que desarrollar toda la progresión. Y tenemos el siguiente ejemplo, dice, AN es igual a A1, aquí está la fórmula, AN es igual a A1 más N menos 1 por D, donde AN pues es cualquier término de la progresión, A1 es el primer término de la progresión, que en este caso específico es 5. ¿Sí? Y luego dice, por eso lo puse aquí, A1 o A0 vale 5. A veces que lo llaman A1, a veces que lo llaman A0, es igual. ¿Sí? Y luego dice que es N es el término que estoy, bueno, en la posición que estoy buscando. En este caso es la posición décima, o sea, la posición 10, por eso N vale 10. ¿Sí? Luego dice que ocupo la diferencia, o sea, la D. D es la diferencia entre un término y su inmediato anterior. Por ejemplo, si yo quisiera saber la diferencia entre estos términos, sería la diferencia entre el tercero y el segundo, que también podría ser entre el segundo y el primero, pero no entre el tercero y el primero. Tienen que ser términos inmediatos anteriores, o sea, del segundo al tercero, pero nunca del segundo al quinto, por ejemplo. No se puede saltar tanto, tiene que ser el inmediato anterior. Entonces restamos a 15, le quito el segundo término que es 10 y me da como resultado 5. ¿Sí? Si lo hago también al 10, le quito 5, me sigue dando 5. Entonces la diferencia en este caso es 5. ¿Sí? Como les digo, es la resta entre un término y su inmediato anterior. ¿Sí? Bien, ya tenemos N, A0 o A1 y D. Entonces vamos a aplicar la fórmula. A10, porque es el décimo término, por eso le llamo A10, es igual al primer término que es 5, más N que vale 10, menos 1 por la diferencia que vale 5. Entonces, 5 más 9 por 5, 45, y 5 más 45 me da 50. Y aquí tendría yo el valor del décimo término de la sucesión. Si lo queremos comprobar, podríamos convertir la sucesión, va de 5 en 5. Entonces sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Y aquí tenemos
el término, bueno, más bien tenemos cómo va la sucesión. Y es el décimo, miren. Ese es el 1, ese es el 2, ese es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y tenemos los 10 términos de la progresión aritmética. Ok, vamos al siguiente punto de esto, que es los tipos de sucesiones. Bien, si bien el ejemplo anterior muestra sucesiones de tiempo aritméticas, no siempre van a ser todas aritméticas. Ya vemos que también hay sucesiones que se llaman numéricas, que si bien cumplen un orden lógico, más no es un orden que tenga que ver con las operaciones. ¿De acuerdo? Es decir, que solo cumplen un orden fijo para el cambio al siguiente número. Sin embargo, existen casos en los que los incrementos y decrementos no tienen una sola regla para su crecimiento o diferencia. Este tipo de progresiones explicadas anteriormente se conocen como progresiones cuadráticas y responden a un término cuadrático, como se observa en el siguiente ejemplo. Tenemos este ejemplo donde dice que es 4, 7, 12, 19, 28 y continúa, ¿no? Entonces, hay que analizar primero si se trata de una progresión aritmética, ¿no? Es decir, si cumple una sola regla para continuar, ¿no? Vamos a ver. Dice que de 4 a 7 sumamos 3. ¿Estamos de acuerdo? De 7 a 12 sumamos 5. Ya no es la misma. De 7 a 12 sumamos 5, ¿sí? De 12 a 19 sumamos 7. Ya no es ni igual, ni tantito igual. ¿Vale? Luego, aquí dice, sumamos 7, les dije, ¿no? Y luego, de 19 a 28, sumamos 9. Entonces, no cumple un solo orden, por lo cual no puede ser considerada una progresión aritmética, ya que el orden no es un solo orden el que cumple. Vayamos al siguiente punto. ¿Qué tal si hacemos que este secuencia de términos en la parte de abajo, a ver si cumplen un orden, ¿no? Del 3 al 5 le sumamos 2 y ya, se da, ¿no? Y luego del 5 al 7 le sumamos 2 y se sigue dando. Y después del 7 al 9 sumamos 2 y también se da. ¿Qué pasa aquí? Esto sí es una progresión cuadrática, porque no cumple una regla de primer orden como en la parte de arriba, sino que cumple dos reglas, ¿sí? Dos reglas para pues su continuación. Entonces, eso es una sucesión de segundo, o es una sucesión de segundo grado, cuadrática, o así se le llama de cualquiera de las maneras. Bien, dice, al que analizar el ejemplo anterior de acuerdo a la regla de progresiones ya establecidas, nos percatamos que no solo cumple con una regla, sino que cumple con dos de ellas, debido a que entre el primer término y el segundo existe una diferencia, 7 menos 4 es 3. Pero si aplicamos la misma diferencia entre el segundo y el tercer término, vemos que 12 menos 7 no es 3, es 5. Nos percatamos que en efecto no sigue una sola regla, sino que entre término y término y que el siguiente, la regla tiene una regla distinta, o sea, dentro de la regla hay otra regla, ¿sí? Es a lo que se refiere. La regla cumple en aumentar 3 unidades entre el término inmediato siguiente, pero entre A3 y A2 la regla aumenta 5 unidades, o sea, entre el tercero y el segundo. Podemos establecer para este caso lo siguiente en particular, ¿sí? Aquí tenemos los términos de la progresión. 4, 7, 12, 19, 28. Esta es la progresión original, ¿sí? Si el primer orden es 3, 5, 7 y 9, y el segundo orden 2, 2, 2, 2, entonces tenemos esta progresión que cumple con esto, ¿sí?
Entonces sería, esta progresión es cuadrática porque tiene dos diferencias a aplicar para poder continuar la progresión, ¿sí? Y bueno, cumple con la ecuación cuadrática que dice esto, ¿no? AN cuadrada más BN más C, ¿sí? Esa es la fórmula que debemos encontrar. Pero para poderla encontrar por completo hay que poder, pues más que nada hay que encontrar el valor de A, B y C. Para ello nos dan ciertas pautas. A más B más C es el valor de A1. 3A más B es la primera diferencia. Y 2A es la diferencia de segundo orden. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. AB más C debe ser el primer término. Que el primer término de todos es el 4. Por lo tanto, el valor de A más B más C es 4. ¿Vale? Luego, 3A más B debe de ser la primera diferencia. La primera diferencia de todas las diferencias que tuve fue 3. Entonces, aquí está. 3A más B es igual a 3. Y luego, 2A debe ser la diferencia de segundo orden. La diferencia de segundo orden es 2, 2, 2, 2. Por lo tanto, por eso es que 2A es igual a 2. Bien, si observamos las tres ecuaciones, solamente podemos hacer un despeje de una, la que tenga una sola variable. La ecuación 1, AB más C es igual a 4, no tiene una sola variable, de hecho tiene 3. La segunda es 3A más B es igual a 3, tiene dos variables, A y B. Y la tercera tiene una sola variable, A. Por lo tanto, la que voy a sacar es la variable, bueno, esta ecuación la voy a despejar. Para ello, el 2 que está aquí multiplicando lo voy a pasar al otro lado haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Entonces me queda A es igual a 2 entre 2, por lo que A es igual a 1. Y ya encontré el valor de A. Vamos con el valor de B. Bueno, para el valor de B tendremos que utilizar esta ecuación porque como ya tengo A, ya no más voy a tener la variable B como despeje. Entonces sería 3 por el valor de A, que es 1, más B es igual a 3. O sea, 3 más B es igual a 3. El 3 que está positivo lo voy a pasar al otro lado haciendo lo contrario de un positivo, que es un negativo. Y por lo tanto me va a quedar que B es 3 menos 3. Por lo tanto, B es igual a 0. Y ya tengo el valor de B. Bien, para el tercer término, que por ejemplo vamos a tener que utilizar esta ecuación, vamos a sustituir el valor de A y el de B. A vale 1, más 0 que vale B, más C es igual a 4. 1 más 0 es 1, el 1 que está positivo pasa al otro lado haciendo lo contrario a un positivo, que es un negativo, y me queda que C es igual a 4 menos 1, por lo que C es igual a 3. Por lo tanto, en este caso, C es igual a 3. Bien, vayamos entonces a terminar esta ecuación, este problema, perdón. Ahora conocemos A, B y C, definamos el término enésimo. Para ello vamos a sustituir aquí A, B y C. 1 es A, por eso pongo 1n cuadrada, más 0 es B, por eso pongo 0n, y C es 3, por eso pongo más 3. Bueno, cuando multiplico cualquier número por 0 es 0, así que lo voy a omitir, y me queda que es n cuadrada más 3, por lo tanto el término queda AN es n cuadrada más 3. Y aquí está el valor del término enésimo. ¿Sí? Bien. Vayamos entonces a la último tipo de progresión, que es la progresión geométrica o la sucesión geométrica. Bien, observemos el siguiente caso. 2, 4, 8, 16 y 32. Lo observo y de lo primero que me doy cuenta es que es una progresión que al momento de querer aplicarle una sola regla no la cumple con sumas y restas, ¿no? Vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, para que vaya de 2 a 4, yo debería sumar 2. Voy a dejar 2, 4 y voy a poner el tercero que es 8 nada más. ¿Sí? Bien. De 2 a 4 yo debería sumar 2.
Y luego de 4 a 8 yo debería sumar 4. Ya no es igual. Bien, no cumple una orden, pero puede cumplir dos, ¿no? Del 2 al 4 aumente 2. Perfecto. Vamos a ver, ¿y qué tal si la continuamos? ¿Qué número sigue después del 8? El 16. Sigue el 16. Entonces, 8 para 16 sumo 8. Y para que 4 me dé 8, debo de sumarle 4. Bueno, entonces aquí ya tenemos un problema. Porque no cumple una sola regla, no se cumple, la de primer orden. Y la de segundo orden tampoco se cumple. O sea, no se cumple ninguna regla en específico de las dos que podemos aplicar. Por lo cual debe de tener otro tipo de solución. Bien, si bien podemos llegar a esta solución de la forma lógica, eso solo nos consideraría un poco más de trabajo, porque entonces tendríamos que, por ejemplo, si nos piden el término 50, tendríamos que terminar hasta tener 50 términos o 50 números, ¿no? Entonces sería bastante trabajo. Por ello es bueno contemplar el término enésimo para poder entender este tipo de situaciones. Entonces ahora tenemos, si tenemos esto y no lo cumple, pues entonces debe cumplir con otra regla. Si no fue suma y no fue resta, y no puede ser resta porque va aumentando, entonces quiere decir que es la que sigue, la multiplicación, ¿sí? Y si lo puede cumplir así, miren, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es 32. Por lo cual sí cumple con una regla que le dé multiplicando, que ya no se va a llamar diferencia, se va a llamar razón, ¿sí? Entonces cumple con esta razón de por 2, porque son múltiplos todos de 2, ¿sí? Y cuando cumple una razón multiplicando, se le llama sucesión geométrica. Veamos qué sucede con ella. La regla del término enésimo de cualquier sucesión o progresión geométrica es esta. AN es igual a, es decir, A1 por R a la N menos 1. ¿Sale? Bien. Ya tenemos ahí ese valor. Ahora vamos a utilizarlo para poder resolver o poder encontrar ese supuesto término enésimo, ¿no? Bien. Ahora, tenemos la subprogresión aquí, ¿no? Donde A debe de ser el término de la sucesión, N la posición y R ya sabemos que es la razón, que se obtiene, jóvenes, dividiendo cualquier término con su inmediato anterior. O sea, por ejemplo, a 16 lo divido entre 8 y me va a la razón. 16 entre 8 me da 2. Vamos a hacerlo con otra posición. Por ejemplo, 32 entre 16 sería 32 entre 16 y me da 2. Entonces la razón siempre es 2. Bien, vamos entonces a continuar. Bien, perdón, voy a conectar el equipo nada más. Ok, entonces tenemos aquí que queremos el octavo término de la sucesión. Entonces, tenemos dicho lo siguiente. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder continuar esta progresión, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que encontrar los datos. A1 es el primer término de la sucesión, que viene siendo 2. ¿Sí? R viene siendo la razón, que ya la sacamos dividiendo entre 2, entre 2 entre 2, y aquí está, ¿no? El 2. ¿Sí? Y N es la posición que quiero encontrar. En este caso me piden el octavo término. Bien. La aplicamos entonces. A8 es igual a 2 por 2
a la 8 menos 1. ¿Por qué? Porque aquí dice n menos 1. Entonces sería 2 por 2 a la 7. Por lo cual, si uso mi calculadora, me va a dar 2 por 2. No, perdón. Primero elevo a la potencia, porque no puede ser, primero son potencias y luego multiplicaciones. 2 a la 2 me da como resultado 4 por... Perdón, no es 2 a la 2, es 2 a la 7. 2 a la 7 me da como resultado 128. ¿Sí? Aquí lo puse. Y ese 128 lo multiplico por 2 y me da 256. Y aquí estaría la respuesta a mi pregunta del octavo término. Bien. Entonces, jóvenes, así funcionan las progresiones. Van a utilizar siempre estas fórmulas y les pueden encontrar. Entonces, es importante que ahora se dediquen a resolver su cuadernillo, ¿de acuerdo? Tienen que resolver aquí la cantidad de escalones, para esto van a leer esto, ¿sí? Se van a dar cuenta quién es A1 hasta A9, ¿sí? Y van a saber cuáles tienen que construir el término enésimo para poder encontrar el término enésimo que utilizaron para pues la medida de estos escalones. Tomen en cuenta que el último escalón mide 2 y el primer escalón mide 1. O sea, su progresión va de 1 a 2. Y para ello pues van a seguir ahí las reglas, ¿no? Sería todo por el video del día de hoy, jóvenes. Espero que puedan terminar su ejercicio y pues nos vemos la siguiente clase. Gracias.